Tengo el gusto de recibir esta mañana al presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Cabrera, a quien le agradezco por acompañarnos. Monseñor Cabrera, buenos días, qué gusto tenerlo en el programa, aunque sea de forma virtual desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, ¿cómo está? No tengo yo retorno de audio aquí en estudio, si me ayudan, por favor. Me disculpa un segundo, Monseñor, porque no le he escuchado yo. A ver, probemos ahí. Perfecto, ahora sí. Monseñor, bienvenido, buenos días. Bueno, le agradecía por su gentil invitación. Siempre es una gran oportunidad el poder dialogar sobre esos temas que creo que a todos nos afectan. Y además escuchar las noticias, ¿verdad? Para partir de este hecho desgarrador de la violencia en las calles, en los cementerios y no se diga en la cárcel. Una violencia común y corriente, pero a la vez también una violencia organizada. Así es que gracias a usted y lo que pueda apoyar o aportar, mejor dicho, pues encantado de la vida. Puede aportar muchísimo, Monseñor, y comienzo por allí. El Estado, como lo hemos ido documentando en trabajos con Mónica Velázquez y el equipo de La Posta, el Estado ha perdido la presencia en las cárceles, ha perdido la soberanía y el control en las cárceles, también lo está perdiendo en las calles, donde los grupos del crimen organizado ganan cada día más terreno. Quien no ha perdido presencia en las cárceles y mantiene contacto, presencia dentro, trabajo dentro, es la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas también. ¿Qué pueden ustedes leer de la presencia que tiene la Iglesia Católica en el sistema carcelario como la raíz o el problema raíz de este gran problema que es la violencia convertida en muertes y asesinatos, Monseñor? Bueno, yo creo que mientras no haya un sistema de rehabilitación sistemático, bien organizado, un sistema de rehabilitación integral, todo lo que nosotros podamos hacer, yo voy a comparar, pues no son más que gotas de agua. Entonces yo creo que ese es el primer trabajo que tendríamos que, aquí no solamente las instituciones estatales, sino también la sociedad civil, que interesarse y realmente exigir y proponer un sistema de rehabilitación. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo plenamente con usted, en el sentido de que el Estado ha perdido el control. Lógicamente, nosotros desde los acercamientos muy pequeños, hay que ser honestos, muy pequeños, también hemos podido comprobar justamente que en cada pabellón la policía ni el ejército, mucho menos, ¿verdad?, son los que tienen algo que hacer. Son los jefes, son ellos los que deciden si entran alimentos, si no entran, qué entran, a qué entran. Nosotros pasamos todos esos filtros, de tal manera que hay una visión más real, más concreta de esa situación a la que vivimos. Por eso yo digo, es muy poco. Y ahí vuelvo sobre el tema del sistema de rehabilitación integral. Yo creo que aquí hay que trabajar muchísimo. Tenemos algunas actividades, pero repito, pues son como rayos de luz, no más, sí. No más, hay que ser honestos. Monseñor, el presidente de la República abrió las puertas en una entrevista con Carlos Vegas a que sea la Iglesia Católica quien se convierta en mediador en un posible acuerdo de pacificación, que es una de las opciones que se explora. Hay muchas opciones, pocas de esas probables, entre esas que el Estado tenga la fortaleza para frenar el crimen organizado, que no la tiene, que el Estado pactara con el crimen organizado, que es algo que nadie quiere y el gobierno, gracias a Dios, tampoco, o que se lograra un acuerdo de pacificación entre las distintas bandas que están en plena guerra. Para esto el presidente de la República proponía que sea la Conferencia Episcopal quien se ponga al frente de la tarea. Entiendo que la Conferencia Episcopal ha iniciado ya contactos para ver la viabilidad de un proceso como este. Bueno, hasta ahora tengo que decirlo, pues no pasa de ser un buen deseo. De hecho, han habido algunos acercamientos, hay que reconocerlo también, de parte del gobierno hacia la Conferencia Episcopal. Tuvimos, por ejemplo, en la Asamblea la visita concretamente de la abogada Bernarda Ordóñez y del señor Iván Correa, para expresar su buen deseo de que la Conferencia Episcopal podría mediar en caso de que sea necesario en este conflicto. Lógicamente, usted sabe también que para que haya mediación se necesita la voluntad de las partes. Entonces hay que comenzar también por el otro lado. Y usted sabe también ahí que la primera pacificación tiene que ser entre grupos. Hablan de 6, 7 grupos enfrentados
entre sí. Entonces, mientras no haya un interlocutor o varios interlocutores que realmente quieran, aquí es cuestión de decisión, de voluntad, quieran pues sentarse a una mesa, va a ser muy difícil. Una vez que ya se establece la voluntad, lógicamente también hay que señalar los objetivos, qué pretendemos, una metodología de trabajo. De tal manera que los mediadores, en este caso, si es que nos invitan a nosotros, no somos más que facilitadores de un diálogo, pero son las partes las que tienen que tomar grandes decisiones. Pues eso es como el panorama en que nos encontramos, ¿no? Me asombra, monseñor, yo sé que usted va a ser muy delicado con su respuesta, pero me asombra que haya pasado un mes desde que el presidente de la República expresó su buena voluntad, como usted la llama, y no se haya avanzado, no de parte de la Iglesia, sino de parte del gobierno, en facilitar las condiciones para que las distintas partes involucradas puedan expresar su acuerdo o desacuerdo con un proceso de pacificación. Es decir, esto quedó en palabras en una entrevista. Exactamente. Bueno, digamos, de parte del gobierno se dio ese acercamiento que le acabé de manifestar. Pero ya internamente, si queremos pensar en la otra parte, pues ahí no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Nosotros hemos constituido lo que llamamos un comité de paz, integrado por algunos pastores evangélicos, algunos miembros de derechos humanos, pero no más, porque yo digo, aquí necesitamos terminar de un plan de intervención, un plan que nos ayude también a buscar los medios necesarios para que esta anhelada mediación pueda realizarse. Monseñor, hay gente que escucha la propuesta de la mediación con el mundo criminal y se espeluzna y dice, ¿cómo es posible que el Estado y la sociedad se pongan, y lo dicen así de crudo, a negociar con delincuentes? ¿Qué les dice usted a los que piensan así? Bueno, yo creo que las cárceles no son más que, o la violencia en la cárcel, para ser más exacto, no es más que una expresión de lo que se da en la sociedad. Por eso, además del sistema de rehabilitación, nosotros insistimos mucho más en el tema de la prevención. Nosotros trabajamos aquí en Guayaquil en varios sectores y lógicamente vemos que ahí los niños, los jóvenes, desde muy tempranas edades, comienzan a consumir droga y son pues reclutados, esa es la palabra, para el sicariato. Después de un tiempo ya se ponen pues jefes de bandas, porque si usted mira las edades que tiene la mayor parte, se habla del 70% de los presos, están entre 25 y 30 años, de tal manera que hace 10, 15 años eran adolescentes. Entonces aquí yo digo, hay un descuido, un abandono de parte del Estado, la educación. Solo por ponerle un ejemplo, nosotros tenemos un comedor para 50 personas. De las 50 personas adolescentes, hablo de los adolescentes, apenas 10 han ido a la escuela, 10, 40 no han pisado ni la escuela. Entonces, mire usted, hay un problema serio. Entonces, yo creo que no podemos estigmatizar sin más, decir son unos criminales, lógicamente que han cometido muchos delitos desechables, no podemos dejar de lado, pero valernos de que son criminales y que no es posible dialogar con ellos, perdóneme que le diga, es una barbaridad. Hay que también saber que son seres humanos que vivieron situaciones muy difíciles, muy complicadas en su barrio, en su familia, que fueron prácticamente adoctrinados de un sistema violento y que siente que sufre. Solo proponerle un caso, ¿no? De los 119 personas que fallecieron ahí, sus familiares, que también tienen principios éticos y espirituales, al final, ¿qué pedían? Al menos una bendición, independientemente de las distintas posiciones que hay a favor o en contra de la fe o de la religión. Pero yo digo, son estos elementos que están ahí, pues yo sí creo que hay que partir de un hecho, son seres humanos, seres con capacidades de superarse, de salir adelante. Lo que pasa es que no hay un sistema de rehabilitación que está ahí. Lo llegan, y perdóneme que les diga, y usted conoce también, pues, según la entrevista que tuve la ocasión de escucharla a usted, pues gente que está arrumada, como si fueran cosas en bodegas, tienen todo menos de personas humanas. Entonces, claro, con esas connotaciones, con estos conceptos, lógicamente se los pone el calificativo de que son reos, son delincuentes y que no se puede negociar. Yo creo que hay que bajar también, eliminar los prejuicios. Por eso con esto concluyo,
No basta desarmar las manos, quitarle los fusiles, las pistolas que usted muy bien nos describía. Hay que desarmar, yo pienso, la mente, el corazón. Y cuando hablo de la mente, de toda la sociedad, de todos los que estamos aquí también, quitarnos de esos prejuicios que hacen casi imposible que pensemos en un sistema de rehabilitación digno, capaz de salir adelante a esas personas. Muy buenos días, Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Sobre lo que usted acaba de mencionar de que precisamente no existe tal rehabilitación social, que han existido y estos primeros acercamientos con parte del gobierno, en ese punto, monseñor, ¿qué es lo que se ha podido determinar? Y sobre todo, usted ha formado parte de las reuniones que ha estado manteniendo el organismo técnico del sistema de rehabilitación social, y si es así, ¿qué primeras acciones se han tomado ya en torno a lo que ha sido este llamado de que ustedes traten de ser los intermediarios para que puedan llegar a un posible proceso de paz con las personas que están adentro, las bandas que están adentro de las cárceles? Yo le había manifestado que fue justamente en esa entrevista que el señor presidente expresó su deseo de que la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas pudiéramos ayudarlos en ese proceso de pacificación o mediación. También les había manifestado de parte del gobierno, tanto la abogada Bernarda Ordóñez y también pues el señor Iván Correa nos han pedido, pero hasta ahí llegamos. Entonces, ya yendo a la parte concreta, a las acciones que usted acaba de mencionar, pues hay que decir, no se han dado absolutamente nada. ¿Y hay prevista una reunión próxima o simplemente no ha habido otro llamado? No, prácticamente no se ha establecido ninguna agenda, ningún cronograma de encuentros pensando en esto. Lógicamente nosotros seguimos trabajando ahí, haciendo la parte, por eso insisto, aportando con lo que podemos. ¿Cierto? Seguimos ahí. Bueno, esperemos que no sea un tiempo tan lejano, porque la situación cada vez se va complicando. De hecho, pues los últimos enfrentamientos internos yo creo que también son alarmas que tienen que despertarnos para asumir cuanto antes otro tipo de acciones. Estamos esperando que nos inviten. Si nos invitan, estaremos ahí con mucho gusto para continuar o iniciar, si queremos decir, siendo más exactos, para iniciar este proceso de pacificación. ¿Cómo está, monseñor? Le saluda Mónica Velázquez. Cuando nosotros entramos a las cárceles y conversamos con los líderes de las bandas, ellos están de acuerdo, ellos quieren un proceso de pacificación. Y usted también ha tenido un acercamiento con el gobierno, pero ¿qué cree que hace falta para que esto sea viable? Bueno, yo creo que habría que pensar, es lo que en ese momento viene a mi mente, como unas instancias intermedias, personas, digamos, comprometidas con esos sectores y que estén dispuestas a aportar con su contingente, con sus conocimientos, con su experiencia, de tal manera que comencemos a avanzar y para al final pues quizás sentarnos a una mesa con los líderes. Como digo, nosotros tenemos contacto con algunos líderes de los pabellones, pero sabemos que dentro de la estructura, casi de una jerarquía, hay jefes pues que están por encima de ellos y sabemos también que es una organización más allá de la cárcel nacional e internacional. No somos ingenuos en ese sentido, pero yo creo que si hay la buena voluntad, es posible reunirnos y presentar algún plan de trabajo. Monseñor, ¿y usted cree que llegando a un acuerdo de pacificación se logre disminuir la violencia en las calles y en las cárceles? Bueno, lo que pasa es que, eso lo decía, es un tema global. Lógicamente partimos del hecho de la violencia en las calles, en los cementerios, ¿no? Pero yo creo que, mire, más allá de la pacificación interna, insisto en el tema de la rehabilitación, de la prevención. Y la prevención pasa por la educación, escuela, colegio, el trabajo, las fuentes de trabajo. Hay muchas personas que viven menos del $1 diario, y eso sí yo doy testimonio de vida, porque tenemos varios talleres nosotros de corte y confección, panaderías, algunos pequeños emprendimientos. Lógicamente, insisto, en la comparación es una gota de agua, no es más, porque dada la inmensa necesidad que existe. Pues yo digo, tenemos que pensar también en eso. Caso contrario, estamos apagando fuegos, como los bomberos, no más. Y nos vamos a la raíz, a las causas
que, insisto, tiene que ver mucho con la educación, con el trabajo, con la seguridad y otros espacios, todo lo que implica la educación, espacios de deporte, de recreación, del trabajo también, emprendimientos, que las personas pues, puedan encontrar otros modos de vida y no fácilmente terminen pues en el microtráfico y toda esa mafia que llamamos así, donde ya las personas prácticamente no pueden salir vivos. Ese es el problema serio. Bueno, señor Cabrera, le agradezco muchísimo por su participación en este espacio, por haber atendido nuestro llamado. Presidente de la Conferencia Episcopal, han escuchado ustedes. El deseo de buena voluntad del presidente no ha pasado más allá de un titular en una entrevista. Es una pena que el gobierno todavía no ponga ni agendas ni cronogramas y se haya convertido en el promotor de una idea de la cual ahora parece ser el mismísimo cuello de botella. Muchísimas gracias por su participación, monseñor. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. También un abrazo. Un buen día. Bueno, escucharon ustedes.